Continuando con nuestra línea del tiempo de la historia de Puerto Rico, en el 1755 se introduce por primera vez el café a nuestra isla por Felipe Ramírez de Estenos. Y 10 años más tarde, en 1765, llegó a la isla Alejandro O'Reilly. Bien importante lo que estaba sucediendo en este momento. Escuchen detenidamente. Los castillos del Morro, de los Tres Reyes de La Habana, de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, de San Felipe y de San Cristóbal, que son los de aquí, ¿verdad?, de los Caballeros en San Juan, no habían sido modernizados desde tiempos de Felipe III, casi 200 años antes, y se parecían al castillo de Chinchón en Madrid. Míralo aquí, castillo de Chinchón. Para el tiempo que se estaba citando aquí, el Morro, al igual que los otros castillos que acabamos de mencionar, se veían así. Realmente eran eso. De hecho, los que hemos ido allí sabemos que así se ve la parte donde normalmente vamos a los museos más importantes y donde están las banderas y donde se ve la parte principal de San Juan. Entonces, los informes y trabajos de O'Reilly permitieron su modernización, la modernización del castillo del Morro, ese castillo que tú vas a ver hoy, y el otro, San Cristóbal. Cuando tú vas allí, lo que tú estás observando no es lo que había allí siempre, ¿okay? Permitieron su modernización. Ninguno de los castillos jamás fue tomado, ¿verdad?, con estos upgrades que vinieron de O'Reilly. Claro, recuerden, estamos hablando de una España ahora influenciada por una mentalidad más, ¿verdad?, francesa, más orientada a la ilustración de Francia. En 1775 vamos a ir observando más o menos en esta fecha que estaba sucediendo. Para el siglo XVIII, Puerto Rico se llenó de inmigrantes que venían de España, de esclavos de África y de cimarrones, que son los esclavos que huían, que venían de las islas inglesas, ¿verdad?, las Antillas Menores inglesas. Y Jamaica debería estar entre ellas. En el año 1765 habían 45,000 habitantes en nuestra isla, en Puerto Rico. En el 1776 aumentó a 71,000. Este crecimiento promovió la fundación de pueblos en las costas y montañas. Ya tú vas a empezar a observar lo que realmente empieza a ser nuestra isla, ¿verdad? Nuestra isla, siglo XVIII, es donde empieza a tomar la forma que entonces podemos ir diciendo ya esto es Puerto Rico. Las personas se establecieron a las orillas de los ríos para tener agua, para poder beber y cultivar. Construyeron ermitas y alrededor de ellas casas. Como yo les dije, las ermitas eran, antes de tener una capilla, tenían una ermita, ¿verdad? Con el tiempo esas ermitas se convirtieron en iglesias, capillas. También el aumento de la población obligó a trazar calles y caminos. Para el 1778 se fundaron Ponce, San Antonio de la Tuna, que es Isabela, El Pepino, que es San Sebastián, Fajardo, Loíza, Caguas y Río Piedra. 1778 ya tenemos los pueblos que son más emblemáticos y principales, ¿verdad? Incluso hoy en día todavía. Siglo XVII, por ejemplo, y también XVIII, la fundación de nuevos pueblos significó que las personas se adentraban más a los pastizales y bosques. La gente entonces necesitaba buscar dónde vivir, ¿verdad?, y cultivar y sobrevivir y alimentar su familia. Esto perjudicó a los dueños de los hatos. Recuerden que los hatos son grandes cantidades de terreno que no se usan nada más que para que hayan vaquitas ahí, ¿verdad?, o ganado. Perjudicó a los dueños de los hatos que permitían que sus animales pastaran libremente en esa área. Los hatos limitaban el uso agrícola, o sea, limitaban el uso de sembrar la tierra para las decenas de ganados, porque los ganados se van a comer lo que haya, ¿verdad? Esto es debido a que los animales se comían los cultivos, trayendo conflictos entre hateros y nuevos pobladores. El gobierno ayudaba más a los nuevos pobladores agrícolas que a los dueños del hato, ¿verdad?, a las personas nuevas y los que tenían terreno con hatos. Pues entonces
fueron perdiendo espacio. Así Puerto Rico se fue tornando más agrícola que ganadera. En el 1778 el rey Carlos III otorgó una real cédula por la cual concedía la propiedad de la tierra a quien la tuviera cultivada u ocupada. O sea que ya a las personas que empiezan a ocupar esos terrenos se les da el derecho, ¿verdad?, por esta real cédula, de que entonces sean de ellos. Así que muchos de nuestros bisabuelos, tatarabuelos probablemente, y tatarabuelos obtuvieron sus primeros terrenos. Nuestros antepasados, muchos de ellos tienen que haber, ¿verdad?, tenido sus terrenos de esta forma. Los nuevos colonos agricultores quemaban una cuerda de terreno o dos para preparar la tierra. Allí sembraban plátano, yuca, ñame o tabaco. Los más afortunados tenían gallinas ponedoras, una vaca o cabra lechera. Lo único que se necesitaba para vivir en aquella época era un bohío de paja o madera. Sobrevivir. Por eso las fotos que les enseñé anteriormente. Sobrevivir.